bendiciones. Ando con carga. Estén preparados porque voy a necesitar su ayuda. Vamos a orar antes de comenzar para presentarme delante del Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad de traer tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Que no sea yo, sino que toda palabra que tú hayas depositado en mi espíritu, Dios, salga, Señor, y que cada persona que esté en este lugar tenga un corazón dispuesto a recibir de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? Amén. Se ven bien de aquí. Ayer recibí un mensaje de texto que decía ungida. That was saying, anointed one. Te toca predicar mañana. It's time for you to preach tomorrow. Y yo lo que contesté fue bendiciones, amén. And what I answered was blessed and amen. Lo que el pastor no sabe es que ya el Espíritu me lo había revelado. What the pastor don't know is that the Spirit had already revealed it to me. La semana pasada yo estaba orando Last week I was praying. Y sentí un sentir bien fuerte del Espíritu. And I was feeling very strong from the Spirit. Que ya venía. That Que it was coming. ya me tocaba. That it was my turn. Y el lunes estaba aquí orando a las 6 de la mañana. And on Monday I was praying here at 11 a.m. 6 a.m. 6 a.m. Y cuando estaba en la oración And as I was in worship, y sentí la voz del Espíritu otra vez, and I felt the voice of the Spirit again, que me dijo, te toca. that told me it's your turn. Así que sea el Señor hablando a través de mí. So let's allow for the Lord to speak through me. El tema de esta noche es perdonar The topic of tonight is to forgive. es amar. Forgive is to love. Perdonar es amar. Forgive is to love. Ahora yo le voy a hacer como dice nuestro pastor, repítalo conmigo. And now I'm going to ask you, Perdonar as our pastor says, es forgive amar. is to love. Amén. Amen. Si pueden estar puestos de pie, vamos a buscar en Mateo 18, If you could be standing up on your feet, we're going to look in Matthew 18 del 21 al from 35. 21 to 35. Mateo 18, 21 al 35. Matthew 38, 18. 18. 18 verses 21 through 35. Matthew 18, verse 31 to 35. Cuando lo tengan, por favor me dicen amén. Whenever you have it, if you can please say amen. Del 21, Emilia. From 21. 21. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. The word of the Lord is read in the name of Jesus. Amén. Amen. Acercándose entonces Pedro, le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Y no teniendo con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa, los hijos y todo cuanto tenía, para que fuera pagada la deuda. El siervo entonces cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Repita eso. Repeat this. Y movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Dice que le perdonó la deuda. It says that he forgave the debt. Pero al salir el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo sofocaba diciendo, si debes algo, paga. Su consiervo entonces postrado le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Lo mismo que él había dicho antes. The same thing that he had said before. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Pueden tomar asiento. You all can have a seat.
En esta parábola vemos como el siervo In this parable, we see how the servant es perdonado por el rey is forgiven by the king, y cuando sale and when he comes out de haber sido perdonado, after being forgiven, se encuentra en la misma situación, he finds himself in the same situation. pero ahora él está en la posición del rey But now he is in the position of the king, y la otra persona está en la posición de siervo. and the next person is in the position of a servant. Y él decide, And he decides, porque fue una decisión, because it was a decision, no perdonar. not to forgive. Y por no perdonar, And because he did not forgive, ese consiervo that co-servant terminó preso. ended up in prison. Y eso es un ejemplo de lo que pasa And this is an example of what cuando no happens perdonamos. when we do not forgive. No solamente la otra persona termina en cárcel, Not only does the other person end up in sino a tú prison, también terminas en but cárcel. you, Él nos dijo, ama a tu prójimo como the a ti Lord mismo. told us, love your neighbor as you love yourself. Pero no podemos amar a nuestro prójimo But we cannot love our neighbors si no perdonamos if primero. we do not forgive first. Ahora, tengo una actividad Now I have an activity que quiero hacer that I want to do, y necesito 2 voluntarios. and I need 2 volunteers. Rapidito, 2 voluntarios. Quickly, 2 volunteers. Richard Richard y Jason. and Jace. Ok. All right. Cada uno va a coger un libro. So each and every one of you all are going to grab a book. Cuiden esos libros bien. Take care of those books. Good, please. La actividad es sencilla. So the activity is simple. Ustedes tienen el libro You have the book, y por 10 minutos, and for 10 minutes, mientras yo predico, as I preach, ustedes van a mantener los libros aquí levantados you're going to maintain the books right here in front of you, standing up con las 2 manos. with both hands. Quédense ahí. I want you to stay there. Cuando ustedes ya no puedan más, Once en, you can't go any further, en los 10 minutos, alguien que me ayude con el reloj, in the 10 minutes, I need somebody to help me with the watch. entonces vamos a hacer unas preguntas. Then we're going to ask some questions. Yo les quiero compartir algo de mi vida personal I want to share to you something about my personal life. y le envío saludos a mi familia que me está viendo a través de las redes. And I want to say greetings to my family that is watching me through the media. Para poder compartir esto tuve que pedir permiso. In order to share this, I had to ask for permission. Hablé con mi papá I hoy spoke with my dad today, y le dije, papi, and I said, Dad, voy a predicar, I'm going to preach, pero necesito tu permiso para compartir esta but I experiencia, need your permission to be able to share this experience porque tiene que ver con él. because it has to deal with him. Y él me dijo, sí, no hay problema. And he told me there is no problem. Y eso es ahora porque ya hubo perdón. And this is now because there was already forgiveness. Pero antes But before, el tema no se the mencionaba. topic was not mentioned. Cuando yo tenía 19 años, When I was 19 years old, yo tenía un perro I had a dog. y en medio de todo lo que estaba sucediendo, In the midst of everything that was happening, mi mamá y mi papá estaban en un proceso de divorcio. my dad and my mom, they were in a process of divorce. Suba las manos, yo los Lift estoy up your velando, hands. I am no doble los watching you. codos. Don't twist your elbows. ¿Quién me está ayudando con el reloj? Who was helping me with the watch? Está bueno, Wendy, gracias. Okay, Wendy, thank you. So, mis padres se estaban So divorciando my parents, they were divorcing, y mi mamá estaba en Estados Unidos, estaba aquí en Estados Unidos and my mom was here in the United States, y estaba cuidando a mi abuelo and she was taking care of my grandfather porque mi abuelo tenía cáncer. because my grandfather had cancer. Sube los brazos. Bring up your arms. Y en medio de la situación, And in the middle of the situation, el día que iban a venir de regreso, the day that they were going to come back, mi abuelo se complica. my father, he gets complicated, Comenzó a sangrar por la and he nariz, started to bleed in the nose. por el recto, He por started to bleed cada hoyo from every que había en su cuerpo estaba sangrando that was in their body. They was bleeding porque él tenía cáncer. because he had cancer. Y toda esa situación hizo que mi mamá tuviera que salir de Puerto Rico. And this whole situation made for my mom to have to leave. Yo me Puerto quedé Rico. viviendo con mi papá So I stayed living with my dad, y la situación no estaba bien and the situation was not good porque en medio del divorcio yo estaba rebelde because in the middle of the divorce I was rebellion, y yo quería hacer lo que me diera la and I gana. wanted to do whatever I wanted to do, Como casi todos los jóvenes like almost all the young que people. tienen esa etapa de que yo sé lo que yo tengo que hacer. That they have that stage, I know what I need to be doing. Y yo recuerdo ese día, llegamos del gimnasio And I remember that day we got from the gym, y mi perro había roto un collar. and my dog, he had broken a necklace. Luke era bien travieso, Luke was very troublemaker. trouble. He made a lot of trouble. Y recuerdo que mi papá se molestó tanto And I remember that my dad got so angry que comenzó a golpear al perro. that he started to hit the dog. Pero golpearlo no en corrección, But not to just hit him in correction, sino le estaba abusando but he was abusing it porque tenía mucho coraje. because he was very angry.
Y yo estaba en mi cuarto y escuché adentro. And I was in my room and I heard inside. Y yo salí. And I went out. Yo salí. And I went out. Y en el salir, And as I was going out, le dije I said a mi papá, to my dad, le dije, te he dicho que no hagas eso. I told you not to do this. Como si yo tuviera autoridad sobre él. Like if I had authority over him. Ya ahí es la primera falta de respeto. And there, I lacked the respect right there. That's the first one. Y lo empujé And I pushed him para que no siguiera dándole al so perro. he would not continue to hit the dog. Y en el empujarlo, And as I was hitting him, él se le olvidó que era yo. he forgot that it was me. Y fue como que vino un demonio mismo And it sobre was él. like if a demon came Y él pensó que yo era el perro. and he thought that I was the dog. Y yo estoy en el piso And I'm in the floor y él comenzó a and golpearme, he started to hit. a golpearme. He started to hit me. Pero yo no me quedé de dar. But I did not just stay by myself. Yo being le di hit. para atrás I hit him back. y le di fuerte. And I hit him hard. Aunque usted no lo crea, Even if you don't believe it, yo me veo así de chiquita, I look this small, pero yo tengo fuerza. but I am very strong. Mi esposo le puede decir. My husband can tell you. Y en medio de la situación And in the midst of the situation, salieron palabras. there were words that came out. Y una de las frases que salió de la boca de mi padre And one of the phrases that came out of the voice of my dad fue, was, y no se me olvida, I don't forget. pero, bueno. ¿Cuánto va, Wendy? How much? 5 minutos. 5 minutes. Ok, siéntense. Cuando, Sit down. cuando yo termine, yo le When I voy a pedir que finish, vuelvan. then I'm going to ask you to come back. Una de las frases que salió de la boca de mi papá fue, And one of the phrases that came out of the mouth of my dad was, hasta este día eres mi hija. till this day you are my daughter. Hoy dejaste de ser mi hija. Today you stop being my daughter. Y eso es bien fuerte. And this is very strong. Esa declaración es That fuerte. declaration, Él hizo una declaración de orfandad sobre mi he vida, made a declaration of orphanage over my life. que ya fue revocada That it was already revoked en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Pero por muchos años yo traje esa atadura But for long years I brought this bondage de falta de padre. of lack of a father. Y hace 3 semanas And it's been about 3 weeks. yo me había declarado libre I had declared myself free. y había declarado perdón sobre mi papá, And I had declared forgiveness over my dad. pero nunca But never, se había hablado del tema. we had never spoken about the topic. Y hace 3 semanas mi hermano se casó And it was 3 weeks my brother got married. y estábamos en el cuarto del And hotel we were in the room in the hotel. y estábamos haciendo altar familiar And entre we nosotros. were having a family altar among ourselves. Y de momento And all of a sudden, llegó mi hermano my brother came in con mi sobrino, with my nephew. mi papá toca la puerta, My dad knocks on the door. así que hicimos altar familiar So we had a family altar con todos. with everybody. Y en medio de estar ahí, And in the middle of being there, el Señor movió a Jewel the Lord moved Hewell a que preguntara si había algo que tuviéramos que decir, to ask if there was something that we needed to say. porque habíamos orado mucho por ese viaje. Because we had prayed a lot for this trip. Y ya cuando Jewel dijo, ok, si nadie tiene nada que decir, And once Hewell said, if nobody else has nothing to say, yo dije, yo quiero decir algo. I said, I want to say something. Y por primera vez, And for the first time, yo miré a mi papá a los ojos I looked at my dad in the y le eyes. dije, papi, yo te quiero pedir perdón. And I said, Dad, I want to ask you for forgiveness. Y mi papá me miró a los ojos And my dad, he looked at me in the con eyes lágrimas with tears. y me dijo, And he said, ya tú estás perdonado. you are already forgiven. Y eso para mí, And for me, a lo mejor para usted no significa nada, maybe for you it doesn't mean anything. pero para mí But for me, fue como si la herida que estaba abierta dentro de mi it corazón, was as if the wound that was open inside of my heart, instantáneamente, instantly, fue como que la cosieron it was like it was sewed y cerró. and it was closed. Y yo estoy hablando aquí And I ahora am speaking here right now, y por primera and vez for the first time, puedo hablar del tema sin I llorar, can speak about the topic without crying. porque hubo perdón real. Because there was a real forgiveness. Y de eso es que yo les quiero hablar. And this is what I want to speak to you No about. había forma There was no way de que yo recuperara completamente that I will regain completely la relación con mi papá the relationship with my dad de amor of love que hubo desde un inicio. that was since the beginning. Porque mi mamá me cuenta Because my dad, she tells you, my que, mom, she que, tells me, que sin saber que era una niña, that without knowing that it was a daughter, ya mi papá decía, my dad was already saying, esa es mi niña. that is my girl.
había una relación, un vínculo bien fuerte entre mi There papá was a y yo. relationship, there was a unity very strong with my dad. Y en ese día And on that day, fue como que algo lo rompió. it was like if something broke. Pero hace 3 semanas, But it was 3 weeks ago. eso ya volvió a ser. This came back to be. Y papi, And Dad, sé que me estás viendo, I know that you're watching me. te amo. I love you. Y quiero compartirles esto bien sencillo. And I want to share this to you very simple. No podemos amar We cannot love si no hemos perdonado. if we have not forgiven. Podemos decir que We amamos, can say that we're loving, pero no amamos but realmente. we haven't really loved Porque todavía genuinely, falta because there's still el missing perdón. forgiveness. Vengan. Come back. No lo tienen que coger los libros. No, you don't have to grab the books. Les voy a hacer unas preguntas. I'm going to ask you all questions. Sencillo, son 5 preguntas. Just 5 questions. ¿Fue difícil Was it hard? sostener el libro? To sustain the book? Sí, fue difícil. Okay, yes, it was difficult. ¿Cómo te sentiste, How Jason, did you feel, Jason, cuando el libro empezó a aparecer más y más pesado? when the book started to appear more and more heavy? Al principio normal y luego ya lo quería soltar. Al principio normal y At the luego ya lo beginning, quería it was soltar. normal, but then later I wanted to let ¿Y it tú, go. Richard? And what about you, Richard? Cansado con el tiempo agotado. Cansado y con el tiempo agotado. Tired, and as time went by, I was Presten tired. atención a lo que están diciendo. Listen to what they're saying. ¿En qué se parece esto What is this appear to? a la manera en que te In sientes the way that you feel cuando alguien te hace algo que te ofende? when somebody does something to you that they offend you? Yo lo suelto de una vez. Pero ya aprendí a no ofenderme. I've learned not to get offended. Ah, pues esta gente son inofendibles. So these people that, Tenía que coger a alguien más. that don't get offended, I need to choose somebody else. 2 preguntas más. 2 questions. 2 more questions. ¿Cómo se sintió cuando pudieron soltar el libro? How did you Que no es feel que pudieron, es que once ustedes lo You soltaron. were able to let go of the book. Not Porque- that you let it go, you just ran. Todavía le faltaban 5 Because you were minutos. still missing 5 minutes. Alivio, I felt relief, liberado. free. Alivio, liberado. Relief and free. ¿Y en qué se parece esto And what does this appear to a cuando perdonas a alguien? when you forgive somebody? Uno se siente libre, You feel free. que ya no cargas ese peso que tenía antes. You don't carry that weight that you Te had sientes before. libre y ya no You cargas el feel peso que free and tenías you carry antes. that weight Gracias. that you had before. Thank you. Dele un aplauso. Come on, give him a hand of applause. Cuando hay falta de perdón, When there is lack of forgiveness, es como que estamos cargando it's like if we're carrying como un saco de bloque like a bag of bricks y vamos así, and we're like this. que no podemos ni llegar a lo And que we can even get Dios ya habló, to what God has already spoken. porque está tan pesado, Because it is so heavy, es porque no hemos soltado. it is because we have not let it go. Y necesitamos soltar And we need to let go y perdonar and to forgive para poder to be able recibir to receive lo que Dios tiene para what nosotros. God has for me. Ahora, quiero que me acompañen a Now, I Gálatas want you to go with me to the book of Galatians 2:20. 2:20. Este se lo saben ustedes. This one you all know it. Con Cristo estoy juntamente With crucificado Christ I am together crucified. y ya no vivo yo, And no longer do I live, mas vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And now what I live in the flesh, lo vivo en la fe I live it in faith del Hijo de Dios, of the Son of God, el cual me amó which one loved y me, se entregó a sí mismo and he gave himself to me por mí. for me. No hay pecado, There is no sin. no hay maldad, There is no evil. no hay There is fornicación no fornication que no haya sido perdonado that ya. has not been forgiven. No hay nada debajo del sol There is nothing under the sun que vayamos a cometer that we're going to commit que Jesús no lo haya perdonado en el madero. that Jesus has not forgiven Nada. in the cross. Nada. Nothing. Fornicación, Fornication, adulterio, adultery, ver to pornografía, see pornography, hablar to mal, speak bad, incluyendo la falta de perdón. including the lack of forgiveness. Todas esas cosas fueron llevadas a la cruz All these things that were taken to the cross, y ya fueron and they perdonadas. have already been forgiven. Ahora, Now, la libertad que tenemos hoy, The freedom that we have today, o la que yo tengo, or the one that I have,
haga una I introspección, want you to do a introspection, introspection. y véase por And dentro. I want you to look at yourself inside. Y haga como un rayo láser And I want you to do like a x-ray y vea and see si usted de verdad es libre if you are truly o si free. todavía hay falta de perdón Or if there's still lack of en forgiveness alguna área. in some areas. Porque la libertad de la que gozamos hoy Because the freedom that we enjoy today, es porque nos fue dada en esa cruz. it is because it was given to us on that cross. Porque mientras Él estaba siendo Because crucificado, as he was being crucified, nosotros cada gota de sangre every shed of blood, era para perdonarnos a cada uno de it was to nosotros. forgive each and every one of us. Y ese es el gozo And that is the joy del Evangelio. of the gospel. Amén. Amen. En Cristo fuimos In perdonados Christ we have been forgiven, para que no hubiera juicio entre nosotros so that there mismos, would not be any judgment to us, que era lo que Él estaba compartiendo. which is what I was sharing. En la parábola In the parable, vimos we saw como el siervo how the servant juzga al otro siervo, judges the other servant como que él tiene autoridad. as if he had authority. Y la realidad es que él no tenía And ninguna the autoridad, reality is that he didn't have any porque él authority tenía puertas abiertas. because he had doors that were Él open. también debía, He also owed, pero a él lo perdonaron. but they forgave him. Y él decidió And he decided decir, no, to say, no, yo quiero mi dinero, I want my money. no te perdono, I don't forgive you. dame mi dinero. Give me my money. Y si no me pagas, te mando a la And if you cárcel. don't pay me, then I'm going to send you to prison. Cada vez que decidimos no perdonar, Every time that we decide not to forgive, enviamos a alguien a prisión. we are sending someone to prison. Y tenemos And we need que perdonar. to forgive. No es una opción. It is not an option. Recuerden que es un mandato. Remember that it is a commandment. Y hay algo que me encantó. And there is something that I loved. Estaba viendo un mensaje del pastor I was looking at a message from the pastor, y él dijo esto. and he said this. Dios God, no está perdonándonos. he is not forgiving us. Él lo que hace es activar el perdón retroactivo. What he's doing is activating the forgiveness that is Ese perdón que reactive. ya fue dado That forgiveness that was already given en la cruz. in the cross. Así que activemos So let's activate el perdón the forgiveness en nosotros. in us. Porque ya Dios nos perdonó. Because God already forgave us. Ahora nosotros es el trabajo nuestro Now it is our job activar to activate Activar. it. To activate it. y decir, Dios, And to say, God, yo quiero perdonar a esta I persona. want to forgive this Yo person. quiero perdonar a esta otra I want to persona. forgive this other person. Pero antes de perdonar a But otros, before we forget others, necesito perdonarme a mí I need to mismo forgive myself por las ofensas que hice a for otras the offenses personas. that I've done to other people. Ahora, Now, ¿qué es el perdón? what is forgiveness? El perdón Forgiveness es la palabra H5545 is the word H5545, y se pronuncia and it is pronounced Salah. Salak, S-A-L-A-J. S-A-L-A-H-J. Significa ser clemente, It means to be merciful merciful and merciful. and merciful. Porque es clemente y misericordioso. Merciful. El perdón Forgiveness en el diccionario regular in the regular dictionary, lo definen como una emoción. they define it as an emotion. Pero yo le pregunto, But I ask you, ¿usted cree que el perdón es una emoción do you think that forgiveness is an emotion? o el perdón es una decisión? Or is forgiveness a decision? Y esa decisión And viene that decision, de un mandato. it comes from a commandment. Nosotros decidimos si We obedecemos decide if we're going to obey o si no. or if we're not going to obey. Y el trabajo nuestro And our job es decidir que sí. is to decide that we are going to obey. El único que tiene perdón The only one that has forgiveness en su naturaleza in his nature es Dios. is God. Y como nosotros somos hechos a su imagen y And semejanza, since we are made in his image and likeness, nosotros tenemos perdón then we have forgiveness en nuestra naturaleza. in our nature. Y podemos esparcir el perdón. And we can share that forgiveness. Y perdonando, And forgiving, ayudamos a we otros help others a decidir to perdonar. decide how to Y forgive. así se riega. And this is how it spread. Es como un virus. It is like a virus. Yo te contagio a ti I contain you y tú contagias a and you otros contain others con perdón. with forgiveness. Ahora, All right, hablando de virus, talking about virus, la falta de perdón the lack of forgiveness, nos lleva a it takes us enfermedad. to sickness. La palabra dice, The word says, mientras callé, as I was quiet, se envejecieron mis huesos. my bones became old. ¿Y sabe por qué? Yo estaba analizando ese texto. And you want to know, I was analyzing this text, Y es que el hueso, and it is that the bone, si lo analiza, if you analyze it, es lo más profundo it is the deepest de las
layers, de las capas of the layers que podemos ver. that we can see. Está la piel, Here's the skin, están los vasos sanguíneos. the Porque en blood cells, En la piel because in the skin hay 800,000 tejidos there's a whole lot of layers que no son vistos a simple that vista. are not seen just at quick Pero sight. de lo grande del cuerpo que podemos ver But what is big of the body that we can see son los huesos is the bones, y es lo más profundo. which is the deepest. Y a lo que se refiere el texto, And what the text is referring to, está diciendo que it is saying mientras callo, that as I'm quiet, mi piel envejece, my skin gets old, mi sangre my envejece, blood gets old, se convierte en tóxica. it becomes toxic. Los órganos The organs, reciben de esa they sangre. receive of that Si la blood. sangre está If the tóxica, blood is toxic, entonces el cuerpo enferma. then the body is sick. Y por ende, And for this reason, el hueso the bone también se enferma. is also going to be sick. Entonces comenzamos a ver cosas So then como we start to see things like cáncer, cancer, artritis, arthritis, y hay mucho and there's many, research, muchos búsqueda, estudios estudios que dicen that they say que cuando la persona tiene falta de perdón, that whenever the person has a lack of forgiveness, enferma tanto they get so sick que si no perdona, that if they don't forgive, puede llegar al punto de morir, they can get to the point where they die porque se amargan. because they get bitter. Y la amargura And bitterness, se convierte en un químico it becomes in a chemical que corroe that it purges y daña, and it damages la piel, damages the skin. We envejecemos, get old. nos ponemos con esas arrugas feísimas We que start getting with those ugly wrinkles a las mujeres no nos gustan. that the women don't like. Pero llegamos a un punto But we get to a point en el que morimos in which we die porque no hemos perdonado because we have not forgiven. ofensas simples como Simple offenses like, hoy no me miraste, oh, today you didn't look at me. hoy no me dijo hola. Oh, today he didn't tell me hi. Ay, mira, la pastora Adriana me pasó por el lado y Oh, ni hola look, me dijo. Sister Adriana passed by me and she didn't even say hi to me. Y tenemos que llegar a un punto And we need to get to a point en el que ya no nos ofendamos más. in which we are not offended anymore. Porque si no nos ofendemos, Because if we're not offended, no tenemos que perdonar. then we don't have to forgive. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque si no me ofendo, Because if I don't get offended, ¿qué voy a perdonar? then what am I going to forgive? Ya todo eso fue llevado a la cruz. All of this was already taken to the cross. Entonces tenemos que llegar a un So punto we need to get to a point en el que seamos como Jesús. in which we are like Jesus. A Jesús lo escupieron, Jesus was spit on. le enterraron una lanza, They buried him in a cross. lo clavaron en la They cruz, nailed him in the cross. le enterraron una lanza, They nailed a knife in him. todas esas cosas. All these things. ¿Y qué hizo Jesús? And what did Jesus do? ¿Qué dijo? What did he say? Padre, Father, perdónalos forgive them. porque no saben lo que For they hacen. do not know what they do. Jesús no dijo yo los perdono. Jesus didn't say, I forgive them. Jesús dijo, Padre, He said, perdónalos. Father, forgive them. ¿Por qué? For what? Porque Él no se ofendió. Because he did not get offended. Porque Él no se sintió de ninguna manera. Because he did not feel in any way. Porque they stabbed him, Porque lo lo apuñalearon, Mhm. lo golpearon, They hit him. lo escupieron, They spit on le him. pusieron una corona de They espinas. put a crown of spine Y aún on por him. encima de eso, And even above this, no se ofendió. he was not offended. No se sintió He didn't feel como que lo estaban maltratando, like if he was being mistreated. sino dijo But he said, que se haga tu voluntad. let your will be done. Eso, a ese punto es To al que this tenemos que point llegar. is where we need to go. En el que no me ofendo, In which I don't get offended, no tengo que perdonar. then I don't have to forgive. Y al no ofenderme, And by not being offended, amo a mi prójimo I love my neighbor y esparzo el amor. and I share love. Y hay una palabra que el pastor usa mucho. And there is a word that the pastor uses a lot. Tenemos que ser We inofendibles. have to be unoffended. Y él dice, yo quisiera tener una And he iglesia says, I would like to have a church que sean that inofendibles. is inoffensive. Hoy yo los invito Today I invite you a que le pidan al Señor to ask the Lord que le muestre. to show you. Padre, muéstrame en qué áreas tengo que Father, perdonar show me in which areas do I need to forgive. para yo convertirme en una persona So inofendible. I will turn into a person that is inoffensive. Que aunque no me miraron, That even though they didn't look at me, que no me saludaron, that they didn't say hi to que no me me, asignaron algo que hacer en la that iglesia, they didn't assign for me to do something in yo the no me church. ofendo I am not offended porque yo sé quién yo soy. because I know who I am. Porque yo sé para lo que tú me Because creaste. I know what you created me Porque for. yo sé la identidad que tengo Because en Cristo. I know the identity that I have in Christ. Tenemos que conocer esa identidad. We need to get to know this identity. Conocer To get to know que Él that He
fue el que nos creó that He was the one that created us, y que no te creó cualquier cosa. and that He didn't just create anything. La mayoría de las veces, Majority of the time, en la falta de perdón, in the lack of forgiveness, viene por traumas, it comes by traumas, cosas que nos han pasado things that have happened to us con nuestra familia, with our families, en nuestros trabajos in our jobs, y aún accidentes de carro and even car accidents que a nosotros nos da coraje con Dios. that we get angry with God. Y estoy usando accidentes de carro como un ejemplo. And I'm using car accidents as an example. Pero hay diferentes áreas But there are different areas en las que nos molestamos con Dios. in which we get angry with Como God. que, ¿por qué tú permites que pasen estas Why cosas? do you allow for these things to happen? ¿Por qué permites que esta enfermedad llegue a mi Why vida? do you allow for this sickness to come to my ¿Por qué life? permites que esto llegue a mi Why do familia? you allow for this to come to my Y family? la palabra dice que todo obra para And bien. the word says that all things work together for Si Él lo good. permitió, If He allowed es it, porque Él se va a it is manifestar. because He is going to manifest. Amén. Amen? Yes. En Mateo 5:43 In Matthew 5:43, dice, it says, ama a tus enemigos, love your enemies. bendice a los que te maldicen Bless those that curse you. y perdona And forgive a los que te hieren. those that hurt you. Ven que es un mandato. You see that it is a commandment. Ama a tus enemigos, Love your enemies. bendice a los que te maldicen Bless those that curse y you. perdona a los que te hieren. And forgive those that hurt you. Es un mandato. It is a commandment. Perdonar To forgive, es amar. it is to love. A través del perdón Through forgiveness, amamos. we love. Cristo Christ está en nosotros. is in us. Cuando Él vive en nosotros, When He lives in us, nos convertimos en personas then inofendibles. we become people that are inoffensive. Porque ya estamos crucificados con Él. Because we are already crucified with Him. Entonces ya no tenemos que So perdonar. no longer do I need to forgive. Ahora decimos como Él, Now we say as He says, Padre, perdónalos, Father, forgive them, porque no saben lo que for hacen. they do not know what they do. Y cuando lleguemos al punto de no ofendernos, And when we get to the point where we are not offended anymore, es porque ya estamos muertos. it is because we are already dead. No muertos físicamente, Not dead physically, sino muertos but dead en el nefesh. in the flesh. ¿Cómo matamos How do we kill esta, this one que es la que nos hace sentir todas which is esas the one that emociones? makes us feel all these emotions? Entonces, So, en la parábola del siervo, in the parable of the servant, que no perdonó, whoever did not forgive, vemos el reino de los we cielos. see the kingdom of heaven. Literal. Literally. El Padre nos perdonó The Father forgave us, y nosotros vamos por la vida juzgando. and we are going throughout life judging. Vamos por la vida sin perdonar a We nadie. are going through life without forgiving anybody. Yo les invito I invite you a que le hagan así, that you will go like this, lo borren that you will erase it. y digan, no, yo no quiero ser And you como will el say, siervo, no, I don't want to be como el siervo. like the servant, Yo quiero ser como Jesús. but I want to be like Jesus. Que el carácter de Cristo That the character of Christ se haga vivo en mí, will become life in me. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Y lo último que les quiero And decir the last thing that I want to tell you para terminar to finish es, is amemos a nuestro prójimo let's love our neighbor al punto to the point que ya no ofendamos that we don't offend anymore y que no haya nada que perdonar. and that there is nothing to forgive. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God.